RCR, la red que comunica y une al Perú. La anemia en el Perú se ha incrementado de 43.6% en el 2017 a 46.6% en el 2018. Y estas son cifras, ¿no?, del Instituto de Estadística e Informática INEI, ¿no? En la región Puno es mucho más dramático, ya que este indicador precisa que el 75% de niños entre 0 a 3 años está afecta por la anemia, ¿no? Es decir, afecta 7 de cada 10 niños menores de 0 a 3 años. Situación grave, considerando que ello causa daños en el aprendizaje, ¿no? Además, no permite un desarrollo saludable, ni mucho menos sus habilidades en comunicación, ¿no? Pero hay otro aspecto que debemos tomar en consideración, es que la salud, si bien es cierto, es el segundo sector de mayor presupuesto del Estado, con un monto de 16.856 millones de soles, pero parecería ser que en este momento resultaría insuficiente, sobre todo para los programas de salud y nutrición infantil, ¿no? En este panorama vale tomar en cuenta algunas experiencias exitosas, ¿no?, que se llevan a cabo en nuestro país, particularmente en Puno, donde hemos indicado que hay un promedio de anemia de 75%, ¿no? Por ejemplo, en las localidades de Ajoyani y Antauta, la anemia afectaba hace unos años prácticamente a toda la población infantil, ¿no? Y cuando uno empieza a revisar las cifras, en Antauto, por ejemplo, llegaba al 95% y más de 60% en Ajoyani, esto es en Carabaya, en niños menores de 5 años, ¿no? Y en ese entorno, hay que indicar, se ha desarrollado una experiencia piloto más que interesante, ¿no?, porque allí se complementa la intervención del Estado con las autoridades locales de Antauta y Ajoyani, la sociedad civil y el apoyo de la empresa privada, en este caso la empresa Minsur, ¿no? Allí hay que destacar, se desarrolla el proyecto SAMI a cargo de la Asociación Civil Zumbi, ¿no? Sobre ese tema nosotros hace unos días conversamos aquí en RCR, Red de Comunicación Regional, con el presidente de la Mesa Nacional de Lucha contra la Pobreza, con Federico Arnilla, ¿no?, quien destacó, ponderó, saludó este exitoso proyecto. Uno lo calificó de modélico y que se puede replicar en otras latitudes, ¿no? Para conversar sobre este tema, porque nos parece debería ser un tema principal de agenda social en el país, ¿no? Si bien es cierto, hay temas de carácter o de connotación política que forman parte del día a día, pero estamos descuidando, estamos perdiendo de vista el tema de la salud pública, en particular anemia y desnutrición. Nos acompaña en esta oportunidad, agradeciéndole siempre la amabilidad que tiene con RCR, el licenciado Alex Rivera Cadillo, el jefe del proyecto Primera Infancia de la Asociación Civil Zumbi. Alex, qué gusto saludarlo. Siempre es grato tenerlo aquí en RCR. ¿Cómo está? Gracias, José. Muy buenas tardes y un saludo a todos los amigos de Red Comunicación Regional. Antes de hablar de esta experiencia piloto exitosa que se desarrolla tanto en Antauta como en Ajoyani, me gustaría un poco que nos hagas un enfoque por qué hemos llegado a este nivel de anemia y desnutrición en el Perú. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, este problema no es reciente, ¿no? Ese es un problema que viene desde hace muchos años, ya muchas décadas, y que tiene causas muy estructurales referidas al tema de agua y saneamiento, ¿no? Por ejemplo, uno cuando revisa las estadísticas en el tema de cobertura de agua tratada o acceso a agua de red pública, uno ve 80, 90%, pero si uno se mete más de lleno en esas estadísticas, te vas a dar cuenta que si bien el 80 o 90% accede a agua de red pública, solamente el 30, máximo 40% de esa agua está clorada con los niveles adecuados. No es agua segura. No es agua segura. Y ahí hay muchos problemas que tienen que ver ya con el tema en los gobiernos locales del mantenimiento de estos sistemas de abastecimiento de agua que te van a originar enfermedades en la población, pues, ¿no? Entonces, esa es una de las causas, por ejemplo, que no la vemos y asociamos generalmente el tema de problemas nutricionales al tema del alimento, y no solamente es el tema del alimento, ¿no? Son costumbres, por ejemplo,
en el tema de la anemia, por ejemplo, recién estamos viendo el tema de la anemia en el país como un problema, ¿no? Porque claro, ya se ha demostrado y las autoridades ya han tomado conciencia que eso afecta no solamente a la salud del niño, sino a su desarrollo, como bien lo mencionaste. Y tanto es así pues que al país le cuesta no invertir en la anemia, le cuesta más o menos el 0,6% del PBI. ¿No? Imagina, estamos hablando más o menos algo de 4.000 millones de soles aproximadamente. Ahora, ¿solamente es un tema presupuestal o es un tema de gestión pública en salud? Es un tema de gestión pública. Por primera vez creo que nuestro país tiene en estos tiempos, tiene los recursos para enfrentar este problema, tiene el presupuesto, pero lo que estamos observando es que no hay una buena calidad en la programación y en la ejecución del gasto, ¿no? Por ponerte un ejemplo, se destina del presupuesto destinado a lo que es salud en general, solamente se destina menos del 2% de repente en lo que es la prevención, que es clave, ¿no? Entonces no se brinda incentivos, por ejemplo, a los agentes comunitarios, que es el agente que está más cercano a la familia, que puede apoyar en ese tema. Ahora sí, ya Ahora, este gobierno... una clave sí lo ha... es el cara a cara. Ya, ese es uno. Y otro, como te mencionaba, es la calidad, la ejecución. Si uno observa el presupuesto del año 2017 en este tema de presupuesto para salud y nutrición infantil, los gobiernos locales, a nivel local, solamente se ha invertido el 64% de ese presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué está faltando ahí? Que los gobiernos locales tengan mayor conocimiento y herramientas para poder ejecutar eficientemente ese gasto. Te pongo un ejemplo, ¿no? El dinero destinado en una municipalidad para el tema de comunidad saludable o vivienda saludable, familia saludable, lo habían destinado al pago del chofer de una ambulancia donde la comunidad no necesita una ambulancia porque están ahí al costado. Entonces, ¿Y por qué ocurre eso? porque ha habido falta de asesoramiento, de asistencia técnica a estos gobiernos locales, y cosa que ya este gobierno por lo menos se ha dado cuenta de este tema y justamente ha comenzado a investigar y ver esas experiencias exitosas en que han trabajado, como la que hemos trabajado nosotros en Puno, ¿no? En Antauta y en Ajoyani. Nos costó casi un año convencer a la autoridad local y a la comunidad del problema de lo que significaba la anemia y la desnutrición en sus niños. Después de un año, el alcalde tomó el liderazgo junto con la comunidad y dijeron, no, tenemos que actuar sobre la primera infancia. Se hizo un diagnóstico al 100% de los niños, se tuvo las tasas de anemia que mencionas, casi el 100%, 98% de anemia, y con la participación de la comunidad hubo el compromiso de trabajar varios frentes, pero el principal es el acompañamiento familiar. Antes que me detalle, porque yo voy a detenerme más adelante en este tema que me parece primordial para conocer esta experiencia, que sin lugar a dudas es modélica. ¿Qué es lo que de tu punto de vista de la experiencia que desarrollas? Porque cuando nosotros vemos costa, sierra o selva, uno de los principales problemas es cómo mejoramos la calidad de gasto en nutrición infantil, ¿no? Y ese es un problema que ocurre en una comunidad en costa, puede ocurrir en una comunidad altoandina o también en las comunidades nativas u originarias de selva, ¿no? Sí, ¿cómo mejorar la calidad del gasto? En ese sentido, creo que el acceso a la información es clave, ¿Ya? ¿no? El acceso al internet, por ejemplo, es clave para poder tener las herramientas y acceder y conocer cómo mejorar, cómo desde el rol que yo tengo como encargado del presupuesto en la municipalidad, como gerente de desarrollo social, puedo hacer una mejor inversión, es a través de la información. Y también cómo el Ministerio de Economía, por ejemplo, desarrolla más acciones de capacitación justamente a los encargados de planificación del gasto en estos gobiernos locales y regionales. Ahora, conversábamos al inicio del programa, yo hacía una introducción que hace unos días nosotros hemos conversado con Federico Arnillas, ¿no? Que en realidad es un apóstol de la lucha contra la pobreza en nuestro país, ¿no? Él preside la Mesa Nacional de Lucha contra la Pobreza, estuvo hace unos días con el presidente de la República, Martín Vizcarra, justamente en una reinstalación de la Mesa Nacional, ¿no? Y él destacaba cómo hay algunas experiencias que se están haciendo en el interior del país y la consulta fue directa, ¿no? Cómo percibe él el trabajo asociativo que tiene, complementario, la empresa privada con las autoridades, con la sociedad civil, para complementar lo que hace el Estado, ¿no? Y decía que eso es un elemento clave, ¿no? En la lucha contra la pobreza y fundamentalmente para atacar lo que comenzábamos hace unos momentos, ¿no? Contar con agua y saneamiento
mejor dicho, con agua segura. Hablamos un poco hablamos un poco del proyecto piloto que llevan adelante en esa misma línea en Antauta y Ajoyani a través del proyecto SAMI que impulsa la Asociación Civil SAMBI con el apoyo de autoridades locales, el apoyo de la sociedad civil y la empresa privada, en este caso Minsur. Claro, el rol de la empresa privada y con nosotros como operadores como Zumbi es justamente fortalecer y complementar el rol del Estado. La idea no es duplicar lo que hace el Estado, ¿no? Entonces, en ese rol de fortalecer y complementar, la tarea es cómo hacemos que los servicios del Estado, o sea, salud, cuidado, educación, se acerquen a la población de una manera oportuna y de calidad. Entonces ahí comenzamos a identificar cuáles serán estos nudos críticos. O sea, principalmente primero es un diagnóstico. Correcto. ¿Dónde estamos? Así es, ¿dónde estamos? Primero la situación de los niños, ¿Ya? en lo que es salud, nutrición, cuidado, educación y protección. Cuando tú llegaste a Antauta y luego a Joyani, ¿cómo encontraste la situación? 98% de anemia en Antauta, un 70% de desnutrición, en Ajoyani un poco menos, 60-70% de anemia, 30% de desnutrición. En cuanto a las enfermedades respiratorias era el doble del promedio nacional, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias. Los niños, por ejemplo, no accedían a ningún servicio de educación ni cuidado y protección. Las familias no tenían un servicio de acompañamiento que les ayudara en la crianza de sus niños. Y por otro lado, había una desarticulación total de las intervenciones del Estado en la localidad. O sea, nadie sabía qué es lo que hacía, nadie, ¿no? Entonces, a partir de ese diagnóstico, con la comunidad le hicimos ver, y ellos entendieron ese problema, dijeron, queremos solucionarlo. Porque es como que yo le pregunto a cualquier padre o a cualquier madre, ¿no? ¿Qué es lo que quieres para tu hijo? Quiero lo mejor. ¿Y qué estás dispuesto para hacer? Acepta, ¿no? Pero lo que te debe aceptar es la hoja de ruta a seguir, ¿no? Así es. Pero lo importante es que con ellos, una vez que entendieron y aceptaron, la hoja de ruta se construyó con ellos, ¿no? Y eso es clave. Ahora en esos modelos que estamos hablando de modelos de réplica, justamente el modelo ¿en qué consiste? El modelo consiste, primero, liderazgo y presupuesto. 2, en este caso el liderazgo del alcalde a nivel local. Eso es clave. Eso es clave. Si no hay liderazgo, no hay nada, ¿ya? Porque las instituciones se van a mover si la mayor autoridad los convoca y les exige, ¿ya? Ese es 1. 2, presupuesto, porque para hacer tus actividades necesitas recursos para materiales y alimentos para los análisis de hemoglobina, los alimentos de las sesiones demostrativas, en fin, ¿no? Eso es 1. 2, la participación activa y comprometida de todas las instituciones, ¿ah? No solamente el establecimiento de salud, sino los programas sociales. Esto es multisectorial. Multisectorial. Imagínate, en uno de esos distritos, Antauta, se acordó hacer vigilancia comunitaria para que las familias consuman el suplemento de hierro, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Este distrito tiene comunidades muy alejadas, donde los agentes comunitarios no llegan. Pero ¿quién sí llegaba? Identificábamos que llegaba programa Cunamás con su servicio de acompañamiento a esas familias. Entonces, en esa mesa, los actores acordaron que la vigilancia lo iban a realizar ellos. Cunamás con sus promotores, y en la ciudad los agentes comunitarios, y se sumaron las señoras del vaso de leche, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una articulación multisectorial, efectiva y verdadera. ¿Por qué? Porque además el alcalde mes a mes cita reuniones los 15 de cada mes para exigir resultados. Eso es lo que se denomina Mesa Multisectorial de Lucha contra la Pobreza y la Desnutrición. Correcto, sí podemos llamarle de alguna manera, porque igual le llaman mesa de salud o mesa de desarrollo local, pero es una mesa multisectorial claro. de enfrentar la pobreza superando estos problemas nutricionales en la primera infancia. Ahora, ¿cómo logras articular una presencia activa permanente? Correcto. Se tiene que elaborar un plan local contra la anemia y la desnutrición. En este caso, en estos distritos armamos un plan local por el desarrollo infantil temprano, que no solamente veía anemia, sino también veía cuidado y protección, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese plan se identificaron metas, ¿ya? Metas y responsables. En concreto, por ejemplo, una meta fue 100% de niños tamizados con hemoglobina, 100% con niños suplementados, 100% niños que terminan su tratamiento, y de los responsables. Y por barrios, por sectores, se identificaron a responsables del establecimiento de salud y de la comunidad, ¿no? Y mes a mes tienen que dar cuenta estos responsables de esa meta, ¿no? Entonces, así logramos que se cumplan las actividades planificadas en el plan
y si no se están cumpliendo, se hace como que una exigencia pública en este espacio y nadie quiere quedar mal en estos espacios. Ahora, esto ya responde a resultados concretos, ¿no? A metas. ¿Se ha cumplido las metas del tratamiento a los niños en las localidades, tanto en Antauta como en Joyani? ¿Y cuáles son los índices que se han logrado al momento? Mira, hasta junio, de lo que estábamos en 97% de anemia, ya habíamos bajado a 55%. Y vamos a hacer un tamizaje ahora en estos meses y esperamos acercarnos a 30%, que es la meta. Hay indicios que nos dicen que vamos a bajar a eso. Y en Ajoyani ya bajaron a 15%, ¿no? O sea, 30% hacia fines del 2018. Correcto. Esto es en Antauta. En Antauta. ¿Y en Ajoyani proyectan cuánto? A menos del 15%. ¿Y hacia el 2019? Estamos convencidos que podemos llegar a menos del 10%. Esta sería la meta más auspiciosa lograda en el país, ¿no? Correcto, porque, y ojo, es que no es solamente llegar a la meta, que creo que cualquiera si se decide lo puede hacer, llegar a la meta. El reto y el mayor desafío va a ser sostener esa meta, ¿no? Porque el desafío va a ser que cuando se retire el proyecto, las propias autoridades locales e instituciones mantengan ese ritmo de trabajo y sean ellos que mantengan los niveles de anemia y desnutrición por debajo. Yo conversaba hace poco con el alcalde de Antauta y me dio una respuesta que me hizo llenar de optimismo, ¿no? En el sentido que ellos han propuesto para Antauta una política municipal a largo plazo, ¿no? Es decir, que las autoridades que lo sucedan tengan que contemplar y tengan que respetar lo avanzado, y eso es positivo, ¿no? Es correcto, mira, tanto Antauta como Joyani, gracias al proyecto SAMI a la asistencia, lograron elaborar un documento con toda la población que se llama Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia, ¿ya? Y ahí se establecen metas para su población infantil hasta el 2021, ¿no? Donde se habla de erradicar la anemia, la desnutrición, mejorar las coberturas en educación, en cuidado y protección, cosas que ya vamos logrando en ese segundo año. ¿Y cuál es el papel concreto de la empresa privada, en este caso Minsur, en ambos distritos, Antauta, Joyani? Ya, el rol de Minsur es justamente financiar la asistencia técnica. ¿Ya? Nosotros como operadores, Zumbi, la ONG Zumbi tiene una amplia experiencia en lo que son no solamente el conocimiento del abordaje de la primera infancia en educación, salud y nutrición, sino también en las metodologías de cómo tú abordar este problema en la comunidad. Porque no es fácil que vayas a una comunidad y le hables del tema de primera infancia. Si no tienes la metodología correcta, créeme que no te van a hacer caso. Y no solamente basta un taller, sino una cuestión permanente. Así es, y eso, mi querido José, demanda recursos. Así es. Demanda recursos porque hay que contratar personal, las reuniones que hay que hacer, los materiales, en fin. Y en los lugares donde todavía la gestión del Estado no llega, es donde justamente entra el rol de la empresa privada, justamente complementando y haciendo posible que esta asistencia técnica pueda llegar. Ahora, siendo un problema grave el tema de la anemia en el Perú y con la experiencia que ustedes desarrollan, esta experiencia que se desarrolla en Antauta, que se desarrolla en Ajoyani, en Carabaya, puede ser vista como una buena oportunidad para que las empresas puedan contribuir al desarrollo del país y en especial para las empresas mineras para mejorar las condiciones de vida de su entorno. Por supuesto, ¿no? Como te digo, los recursos, si bien hay recursos del Estado para actividades en salud y nutrición, pero todavía los recursos son insuficientes, porque hay que llegar a las comunidades más lejanas, ¿no? Y ahí el tema de las distancias, las lejanías, por ejemplo, limitan un poco que el Estado llegue de la mejor manera. Y es ahí donde se necesita, por ejemplo, que las empresas privadas puedan apoyar justamente brindando el soporte técnico para que el Estado brinde este servicio, ¿no? De repente facilitando algunos incentivos, por ejemplo, para que el personal de salud o de la municipalidad lleguen a cubrir metas de, por ejemplo, ¿no? De suplementar a toda la población, de incentivar la participación del agente comunitario, por ejemplo, que eso es clave. Ahora en el presupuesto público para el siguiente año se está evaluando la posibilidad de poder reconocer
con algunos incentivos a estos agentes comunitarios. Creemos que eso es bueno, se está evaluando creo que en estos momentos, pero ahí se va a necesitar, por ejemplo, el rol de la empresa privada, ¿no? Ahora, no solamente es el aspecto económico, logístico, sino que se involucra. Correcto, o sea que, que el tema de la primera infancia sea visto por una empresa como un eje de desarrollo, en realidad es notable y hay que reconocerlo, ¿no? ¿Y por qué lo han visto? Porque, bueno, la empresa privada que está apoyando esta iniciativa como es Minsur, ha podido comprender que por cada dólar que ellos invierten, tienen una tasa de retorno entre 9 a 15 dólares en la inversión, ¿no? Entonces, eso está comprobado por diversos estudios de grandes economistas. ¿Y eso qué es lo que demuestra? Que la inversión que se hace en el capital humano es la mejor inversión que puedes hacer. Cualquier empresa, si invierte en el capital humano, está asegurando el capital para los próximos años, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la empresa privada. Ahora, ¿cómo es que reacciona la población cuando ve estas iniciativas que saltan a la vista y además se traducen en resultados concretos, ¿no? ¿Cómo reaccionan las amas de casa, las familias, frente a resultados muy puntuales? Mira, te cuento, en esa zona cuando nosotros ingresamos, inclusive llegó un momento en que hasta hubo secuestro del personal por parte de la comunidad porque había un conflicto social en la zona, ¿no? Por el tema de la minería. Pero poco a poco, cuando la gente fue conociendo no solamente el proyecto, sino los beneficios de este proyecto que implicaba para sus niños, para la economía de la familia, porque ya el niño ya no se les enferma, ¿no? Entonces ya la familia no gasta en medicamentos o en tratamientos, ¿no? Comenzó a ver el potencial que implicaba esto, la gente más bien comenzó a participar de manera activa y ahora en la comunidad el proyecto es muy reconocido y apreciado por las familias, ¿no? Porque saben, ya entienden y conocen de cómo es que el juego que uno realiza con el niño, por ejemplo, ¿no? O el cuidado que uno está detrás del niño, cómo va a implicar eso en algo concreto para ellos que es la economía, ¿no? Que ya no van a gastar tanto en el tema de medicamentos o tratamiento y lo reflejan en su bolsillo, en el bolsillo, lo reflejan diariamente, ¿no? Y además que ahora llegado a estas comunidades también el programa Cunamás, los niños acceden a un servicio de cuidado con alimentación 3 veces al día, ¿no? Que eso también ha sido una gestión del proyecto, hacer las coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo para que llegue el programa Cunamás a esa zona. Entonces, gracias a Dios, las familias no solamente lo ven con beneplácito el proyecto, sino que son participantes activos del proyecto. No, y además refleja algo que a veces se pierde de vista, ¿no? El lado social que tiene la empresa, ¿no? Así es, o sea, claro, muchas empresas pueden ver, pero el lado social que no me va a dar de ganar, pero este es un claro ejemplo que, por ejemplo, en esta zona ya los conflictos sociales ya prácticamente desaparecieron, lo cual genera, un conflicto social puede generar pérdidas millonarias para una empresa, ¿no? Pero si más bien tú apuestas por la inversión social, te puede tener mejores réditos. Bien, Ale, y la verdad que me da mucho gusto conversar contigo. Yo he conversado en múltiples oportunidades, desde hace creo 1 año y medio, 2 años he visto cómo ustedes han hecho un trabajo casi de precursores, ¿no? De ir ingresando a un sector que es pobre, en algunos casos en extrema pobreza, pero me da gusto que ya transcurrido 18, 20 meses, los indicadores, las cifras saltan a la vista, ¿no? Y que este es un concurso donde participa empresa privada, donde participan autoridades, entidades civiles y ustedes que dan todo ese expertise para seguir manejando. En realidad me da muchísimo gusto cómo está trabajándose este proyecto SAMI a través de la Asociación Civil Zumbe y cómo se suman las municipalidades tanto de Antauta, la municipalidad de Joyani y el concurso de la empresa privada, en este caso de Minsur. Como siempre, muy agradecido, mi estimado Alex. Okay, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.